La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Estamos aquí con vosotros de nuevo en este encuentro con el misterio y con Paco Quevedo. Hace una semana hablábamos de Churriana, esa historia, esos misterios. Y bueno, esta vez para hablar por un tema totalmente distinto. Vamos a hablar sobre la involución humana. No sé lo que ocurre en los seres humanos. Y bueno, de nuevo con Paco Quevedo. La verdad quiero darte las gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en este encuentro con el misterio, Paco. Pues muchas gracias a ti por la invitación, Miguel Ángel. Saludos, un abrazo para todos los que nos escuchan, desde donde lo hagan y cuando lo hagan, porque bueno, grabamos y afortunadamente hoy día la tecnología nos permite descargar y oír cuando nos venga bien. Así que, sea cuando sea, muchas gracias por estar ahí. Hoy habla de evolución. Tenemos asumido, claro, Miguel Ángel, que nuestros hijos siempre tienen que ser más altos, claro, y más inteligentes, más listo, pero más guapo. Vamos, tú hablas con cualquier padre y su niño o su niña merecedor del premio Nobel en lo que sea, sabe exactamente perfecto todo. Yo creo que no hay ningún padre que digamos lo contrario de nuestro hijo. Pero Paco, a lo mejor no es tal así, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, una cosa es la percepción que como padre como madre, ese amor de padres pues te invita o te obliga de alguna manera a ver que tus hijos son mejores. Y como decía, tenemos asumido socialmente que esto es así, ¿no? Desde aquel conocido efecto Flynn, donde parece que se demostró o quería demostrarse que cada generación tenía un par de puntitos más de capacidad intelectual o de capacidad de mejora sobre las capacidades cognitivas. Sin embargo, parece que esto hay estudios que lo ponen en duda. Yo no sé si será cierto, pero sí que vemos en la sociedad, y esto sí que es real, sobre todo en España, una pérdida de valores, una superficialidad que no sabemos exactamente cómo enfocar. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque quizá la juventud no nos supere, sino que nos haga de alguna manera ralentizar esa evolución. Claro. Eso dicen estos estudios que traemos. Lo que pasa es que seguro que más de uno dirá que es algo reaccionario, que vamos a una maravillosa evolución, que cada vez el ser humano es más listo, más alto, que cada vez conocemos más cosas. Sabemos que en estas nuevas generaciones el oponente del pulgar es más rápido, más poderoso. Pero a lo mejor a nivel cerebral, no sé si las capacidades, pero sí el funcionamiento cognitivo a lo mejor no es tanto. ¿Qué dicen esos estudios, Paco? Bueno, pues como te decía, el efecto Flynn es conocido por estudios que se hicieron a nivel mundial, gracias a un investigador, a un par de investigadores, Richard Hempstein y Charles Murray, en su libro The Bell Curve, la curva de la campana, donde haciendo referencia al neozelandés, a un político neozelandés llamado James R. Flynn, pues bautizaron que, bueno, parecía descubrirse o haberse constatado en diferentes partes del mundo que cada generación, contabilizada en 10 años las generaciones, hay diferentes formas de contar las generaciones. En otras partes son cuando uno cumple la mayoría de edad y en otros puntos de referencia son 25 años, que es cuando se adquiere la madurez total. Pero en este caso, cada 10 años parece que 2 puntitos extra sobre el cociente intelectual. Creo que hablan de cociente, no de coeficiente. El caso es que... Lo que indicaría que, bueno, un poco más que en 50 años,
bueno, una barbaridad. Las generaciones, por ejemplo, que nacieron hace, o que nacen ahora, de las que hacen 50 años, pues poco menos que tenían que ser computadores mentales, ¿no? Y quizás no sea algo así, o ¿qué ocurre? Pues, hombre, en este sentido lo que se medía la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La fluida sería para resolver problemas con los que nunca has tenido contacto, problemas nuevos para ti, la capacidad de raciocinio y resolución, raciocinio sobre el problema y resolución del problema sin referencias anteriores sería un modo de medir y ese cociente intelectual. Y por otra parte la capacidad o la inteligencia cristalizada, que sería aplicar todo lo que hemos conocido y hemos aprendido desde pequeños en la escuela, con la poca experiencia vital que pueda tener un joven, pero ya está cristalizado porque supone un aprendizaje anterior que aplicamos. Y si se aplica correctamente, se solucionan también un montón de problemas, ¿no? Esas dos inteligencias son las que se van midiendo en el tiempo, y cada 10 años parece que hay un par de puntos extra a la hora de resolver problemas. Paco, pero siempre sí, es así. Pero claro, yo te digo, nada más que hay que ver plataformas, yo no te voy a decir cualquiera, YouTube, Facebook, Instagram, donde aparecen personas de todas las edades, no solamente jóvenes, pero personas de todas las edades, sobre todo jóvenes, donde parece que ese supuesto nivel de evolución, pues o está alterado, o cada vez aparecen quizás jóvenes pues que ese nivel de evolución no lo llevan a cabo. Quizá es la adaptación a estos tiempos, o las cámaras. Muchos dirán que bueno, al tener cámaras sabemos muchas de estas cosas, pero quizá es esta evolución a estos tiempos donde todo vale, donde, bueno, en un momento determinado puede uno realizar cualquier barbaridad, como yo recuerdo uno de los vídeos de que tiraban en Toronto, una youtuber tiraba silla y si le caía a alguien le caía, o bueno, y sabemos de youtubers que han muerto haciendo estas barbaridades, por ejemplo. ¿Es eso o realmente es que nuestro nivel cognitivo está descendiendo? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, pues mira, ya había un estudio que se inició allá por 1837 hasta 1901. Este estudio, realizado en Gran Bretaña, pretendía saber si desde la época de la Revolución Industrial, la época victoriana, hasta 1901, hasta final del siglo XIX, había diferencias cognitivas, si realmente nuestros hijos, nuestros descendientes, iban siendo mejores. Fueron los primeros que pusieron el detalle de que no parecía ser así. Había momentos de la historia donde florecía un gran número de personal dotado de grandes capacidades artísticas, inventivas, técnicas. Quizá cuando se propicia la revolución industrial a partir de 1760, hay un estallido de conocimiento y desarrollo continuo, y sin embargo este estudio demostraría que después de eso, desde 1837, no parecía ser así, y cuanto más nos aproximamos a final de siglo, parece que la gente no saben cómo enfocarlo, porque les da miedo. Estos estudios levantaron muchas ampollas. Claro, pero Paco, te digo lo que proponían ellos. Pero voy a ser de abogado del diablo, perdona. En una época donde evidentemente ve a estos jóvenes haciendo esas barbaridades, también aparecen invenciones que no han aparecido en los últimos años. El número de cosas nuevas, de inventos, de tecnología, sobre todo de aparataje del automóvil, de todos los niveles, está a nivel exponencial. Sí, el número de genios... una contradicción. El número de genios parece que aumenta, pero el número de personas... De bárbaros también. No sé si la palabra no genio diría, porque como vuelvo a decir, todo para su papá y su mamá van a ser los más genios del mundo, los no genios también, ¿no?
Sí, siempre hay genio a lo largo de la historia. El tema está en que hay un momento en el que el número de genios crece y en otros momentos de la historia da la sensación, leyendo estos estudios, que no solo decrece el número de genios que hacen evolucionar la sociedad, sino que crece mucho el número de personas que son todo lo contrario. Y se temen algunos especialistas que hayamos entrado en un periodo de involución especialmente juvenil, no solo en valores, sino también en inteligencia. Y acabo el estudio, el inicial, realizado en Gran Bretaña, desde, como digo, la época victoriana hasta final de 1900, hasta 1901, final de 1800, resulta que les daba la impresión de que iba en declive la capacidad intelectual. ¿Cómo lo midieron? Aplicando estímulos visuales en aquel momento y analizando el tiempo de respuesta, se dieron cuenta que cuanto más avanzaban en el tiempo, cada generación parecía tardar más en responder a esos estímulos. Se supone, se achacó o se tuvo como premisa que el tiempo de reacción se podía asociar a la capacidad intelectual. Es decir, si tú tardas más en reaccionar a algo que ves, intelectualmente se supuso o se tenía por premisa que esa velocidad de nuestro reflejo era una señal clara de que la capacidad intelectual iba a ser más pobre o estaba siendo más pobre. En los antepasados de los que se midieron últimos había sido más rápida. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, aquello fue muy controvertido y casi se quedó ahí tapado. Ha habido que redescubrirlo. ¿Qué ocurre? Pues te voy a decir lo que ha ocurrido ahora. Vamos a nuestro pasado siglo XX y los datos que se han publicado recientemente, hace 3 años. Bueno, pues resulta que el Centro de Investigaciones Ragnar Frisch de Noruega, en combinación con otra serie de centros y liderado por Oleg Rogenburg, investigador de este centro noruego, analizan desde 1962 a 730.000 jóvenes que se presentan al servicio militar, que allí es obligatorio. Bueno, pues 730.000 jóvenes son analizados y resulta que de 10 en 10 años van demostrando que la capacidad intelectual desciende hasta en un 3% entre 1962 y 1975. Pero es que los nacidos a partir de 1975 hallan un descenso en picado que llega hasta 7 puntos en cada década. Esto es lo que publica el estudio. Claro. ¿Qué ocurre? Que teniendo como premisa o como referencia el estudio anterior que hemos dicho en 1831, desde 1831 en Reino Unido, ¿qué está ocurriendo? Claro, se temen, está ocurriendo porque cuando tú, lo que quería comentarte también, Paco, ¿es genético? Claro, ¿es genético o es congénito? ¿O es inducido por alguna causa? Claro. Ellos, ¿sabes cómo han salido del tema? ¿Cómo? Diciendo que todo esto puede deberse a factores ambientales, claro. No solo del medio ambiente, sino del tipo de educación que cambiar los métodos de educación, los sistemas de enseñanza, la tecnología, el volverse más cómodos o el tenerlo todo hecho y llegar a un momento vital de los jóvenes en los que se aburren claro. y no se les ocurre nada. ¿Tienen tecnología? No necesitan nada, todo vale, claro, ahora si quieren y algo, se dedican a internet en vez de leer libros. Claro, no, es que ahora si tienen alguna duda, en vez de irse a una biblioteca, estudiar, mirar a ver qué es lo que ha ocurrido, realmente, Paco, lo que hacen es, se van a internet y San Google, como muchos dicen, lo sabe todo, ¿no? Claro, entonces por una parte tendríamos que los momentos de gran progreso tecnológico generan genios y por sí o se generan genios que propician y aumentan ese progreso tecnológico, y llega un momento que ese progreso tecnológico produce el efecto contrario, que nos volvamos tan cómodos que somos superficiales, no queremos razonar porque en internet lo tenemos todo inmediato y solo miramos la superficie para lanzar un criterio y nos vamos volviendo, por dejadez, quizá
los niños, los jóvenes, por dejadez, por exceso de comodidades, se están volviendo cada día no más tontos, sino más cómodos. Abandonarse a no aprender o no querer nada porque no lo necesitan. Pero Paco, por ejemplo, cuando éramos pequeños, sobre todo tenías que aprenderte el número de teléfono del fijo, si estaba en un trabajo, las extensiones, porque si no tenías que o preguntarle al operador, a la operadora, o tenías que buscar en las páginas amarillas, las páginas blancas. Ahora o te meten en internet o simplemente a una de esas aplicaciones que hay le dice búscame tal dirección o tal cosa, te aparece y te llama por teléfono directamente. Quizás sea por comodidad, que no haga falta, pero también eso indica que no se ejercite tampoco la memoria. Yo creo que sí, lo estamos viendo, como tú dices. Ahora mismo no necesitamos un esfuerzo intelectual para buscar en una agenda nada. Simplemente tecleas el botón de voz para hablar al aparato y le dices marca a mi madre y te sale el teléfono de su madre que no sabes cuál es, porque nadie memoriza. Sí. Cuando empezaron los primeros móviles, que no había manera de meter nada más que el número, no te permitía meterlo con letras, te lo tenías que aprender y tenías que saber qué numerito, sí, este es el de mi prima, ¿no? Claro. Recuerdo aquello en los primeros años 90, cuando aparecieron los primeros móviles asequibles aquí, y desde entonces hemos ido ejercitando menos la memoria. Claro. Y como te digo, hay especialistas que dicen que no, que también puede ser un problema que se esté generando debido a... Esto puede ser duro para algunos, pero en los 60 hubo una explosión de consumo de drogas de padres que han generado hijos en los que se puede haber reflejado genéticamente a los resultados de aquellos abusos. Hay especialistas que hablan en este sentido, Yo no sé cuál es la causa. Yo tiendo más a pensar que la causa es comodidad, exceso de comodidades. Exceso de comodidad, Paco. Hoy en día llevamos en el bolsillo un ordenador. Yo pienso que sí, Un ordenador, un portátil, donde desde la imagen a las películas, a las distintas plataformas, te aparecen. Tú puedes verlo perfectamente, no tiene ningún problema. Si no te acuerdas de algo, lo buscas. Incluso si, por ejemplo, antiguamente una película, si no te acordabas, pues tenías que hablar con Carlos Pumares para que te dijese la película. Ahora también te digo una cosa, había más interrelación humana, y había que resolver más problemas cara a cara. Eso es de las cosas. Se ha perdido... Quizás hoy parte día de esa escribimos memoria algo, le damos al botón y nos despreocupamos de lo que pueda pasar. No hay nada que resolver porque estoy en la distancia. Decían que cognitivamente eso tiene un efecto de madurez. Claro. Yo lo que veo es el síndrome de Peter Pan que dicen otros especialistas. Es decir, queremos ser niños durante más tiempo. Hay gente hoy que vive, desafortunadamente, quizá más condicionado por el tipo de sociedad, pero viven hasta los 40 años con sus padres, incluso más, ¿no? Claro. Y es algo que vemos a diario en los informativos. Que por un tema económico, pero quizás también algunos por tema de comodidad, ¿no? Por tema de que lo tengo todo resuelto aquí, ¿para qué voy a esforzarme? Claro, ¿no? Pero aparte de eso, lo que tú has dicho de... Hay otros especialistas que defienden algo todavía mucho más, desde mi punto de vista, sangrante. Si quieres te lo digo. Sí. Mira, hay especialistas que se basan en que ya en los años 80 en Estados Unidos estaban viendo claramente que las nuevas generaciones parecían tener menor profundidad de reflexión sobre las cosas en general, porque genios siempre ha habido y siempre habrá. Gente extraordinariamente reflexiva y madura desde muy joven siempre la va a haber, afortunadamente, para que esto evolucione. Pero allí en los años 80 ya se dieron cuenta. Incluso hay una película que habla de ello. Se llama Idiocracia. No sé si la has visto, pero ahí se propone lo que algunos especialistas expusieron allí como una posible explicación un poco aventurada desde mi punto de vista y un poco agresiva. Y es que socialmente... la gente de menor coeficiente intelectual o cociente intelectual, depende de cómo se mida, tiene más hijos.
y los de mayor nivel intelectual suelen tener menos hijos. Esto es muy agresivo. Pero agresivo. En esta película se expone algo así, que vamos a ir en declive intelectualmente porque la genética menor dotada de capacidades intelectuales se expande más rápidamente. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que es un problema de acostumbramiento es algo que está sobre la mesa. Y que ahora hay mucha comodidad, Paco. Ahora tú coges, la persona va al colegio, al instituto, a la facultad y lo tiene todo mascado. Lo tiene todo mucho más fácil, que por una parte me parece muy bien, porque te sirve y te ayuda a aprender, pero es que ahora no fija absolutamente nada, no tienes que saber nada. Hay personas, el otro día vi una entrevista de una profesora de matemáticas, porque decía que no sabía hacer raíces cuadradas con papel. Entonces, claro, a mí me llamaba la atención porque dice, hombre, hoy en día un chaval o cualquiera de nosotros, aunque hayamos aprendido, cogemos nuestra calculadora, cada vez se utilizan menos las calculadoras, pero bueno, en muchas aplicaciones viene, pero que un mismo profesor no sepa, lo que ocurre es que estamos llegando a un nivel, no sé si de involución. Yo recuerdo cuando estudiaba bachiller, tenías que coger los logaritmos e irte a unas tablas de logaritmos en papel, algo terrible. Hoy aprietas un botón y lo tienes. Hoy simplemente, además era una de las... se hacían diversos problemas con los logaritmos. Hoy simplemente, pues yo creo que le mete al Google y te dice cuál es el resultado, porque vamos, lo que me parece llamativo, Paco, es que distintas entidades pedagógicas no se estén dando cuenta de que hay que estimular. A lo mejor hay que cambiar el sistema educativo, pero el sistema educativo parece también un sistema adoctrinativo. No vamos a entrar en política, pero hay que entrar, porque al final la los política... del grupo A adoctrinan de un tipo, los del grupo B adoctrinan de otro, y al final es un adoctrinamiento, sí, más de aumentar el conocimiento. Pero yo te diría que el que adoctrina te va a convencer de que lo suyo no es adoctrinamiento. Claro, entonces es necesario. Aquí está el tema, el kit de la cuestión va por ahí, pienso yo, ¿no? La división que hay social, política, y por lo tanto, como la política decide la educación y se mete en tu casa, en tu economía y se mete en todo, al final esta división y cada vez mayor radicalización de las posturas a nivel político es lo que nos lleva a que nadie reconozca un error propio ni intente ponerse de acuerdo con la facción contraria, para llegar a una solución neutra que beneficie a todos. Quizás se está premiando al más espabilado, al más desahogado, al más listo, no al más inteligente. Sí, aquí en España yo creo que tenemos una cultura de picaresca, claro, que el pícaro parece que incluso si nos tima, vamos a decir que listo es este tío que me ha conseguido engañar. Claro. No vamos a decir, hay que denunciar esto para que no lo vuelva a repetir. Es curioso, ¿no? Tenemos una cuestión, fíjate, los políticos, ¿no? Te mienten constantemente y se les perdonan porque son mis colores, les voy a continuar votando y me da igual si engaña a alguien que sean los míos, ¿no? Es una posición curiosa, deberíamos reflexionar sobre esto. Claro. Y esto influye sobre el cambio de modelo educativo. Llevamos no sé cuántos cambios en nada de tiempo de modelo educativo, y los niños no tienen unas expectativas unas metas que les proponga la sociedad y que sean asequibles y que les produzcan realmente una solución a su forma de vivir. Yo creo que a los niños lo que les ocurre es que están hartos. ¿Para qué viven? ¿Para qué viven realmente? ¿Van a estar toda su vida trabajando para nada? Para acabar, Paco, como empezaron prácticamente, pero ¿no? Es que muchas máximas de ellos es ser youtuber, instagramer, o saben que van a ganar mínimo esfuerzo, van a ganar dinero y hagan lo que hagan. Si tienen que hacer una barbaridad y echarle pasta dentífrica a un pobre indigente, pues genial, porque va a ganar miles de euros. Esta que te decía... El modelo sociocultural el caso que te decía yo de la youtuber que tiraba silla en Toronto,
ella pagó su multa y decía que ella lo seguiría haciendo porque lo que ganaba le daba para pagar multa. Le daba mucho más que para pagar multa, y desgraciadamente es una de esas mentalidades. Sí. Lo que nos lleva al tema de los valores. Claro. Esto antes no ocurría. Pero ¿por qué valores, no ocurría? Valores humanos, valores básicos. Claro, o sea, porque respeto. muchos pueden pensar que es valores del partido A, B o C. No vamos a decir ni colores. Hablamos de los valores, principalmente hablamos de responsabilidad, que desde el punto de vista he entendido que la responsabilidad es darse cuenta que todos nuestros actos tienen consecuencias para otros y para nosotros. Pero se demuestra que muchos de los actos no tienen consecuencias. No hay una consecuencia suficiente. De hecho, la ley del menor, que yo no la critico porque no soy técnico, pero hay muchos que la critican porque parece que el principio de autoridad del adulto se ha querido reprimir para que no haya abuso sobre el niño, y lo que ha hecho el niño es tomar la iniciativa y apoderarse y ser él el que tiene ahora la autoridad sobre el adulto. Hay lamentablemente muchos casos que conocemos por los medios de comunicación. Pero Paco, en estos estudios que tú traes, evidentemente van a decir, es que vosotros no sois psicólogos ni técnicos ni pedagogos. Está publicado y lo referimos. Pero exactamente lo que venimos a referir, que hay una preocupación de muchas. El misterio también es el ser humano, porque está diciendo, bueno, esto que tiene que ver con el misterio. El misterio es el ser humano, y cómo la mente, las neuronas, esas interconexiones, que se supone que evidentemente el ser humano, cuanto más posibilidades tuviese, más posibilidades tendría de evolucionar. Parece que en vez de evolucionar te estás encontrando personas que manejan muy bien un móvil, pero de ahí no la saques, ¿no? Sí, el misterio vendría por saber quiénes somos y hacia dónde queremos dirigirnos. Esa es una pregunta que entra de lleno en el misterio de la vida. ¿Para qué estamos aquí? Hay quien dice que lo que hagas o no hagas aquí no tiene importancia, porque te mueres y se acabó todo. Quien tenga esa visión, efectivamente, le va a dar exactamente igual. Estudiar, no estudiar, trabajar, no trabajar, hacer daño o no hacerlo. Pero sabemos internamente nosotros, parece que hay un programa residente ahí que nos dice que esa no es la conciencia correcta. Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar. Y yo creo que en el fondo todos queremos ser un poco mejores. Entonces, Jung, Paco, entonces ¿dónde está el inconsciente colectivo de Jung? Teóricamente todos estaríamos unidos, pero existe el libre albedrío, claro. Y cómo gestiona cada uno lo que recibe de sus padres. Pero, porque si fuese correcto... Existe el libre albedrío, porque yo veo muchos programas estos de youtubers y dentro del misterio, cómo se dicen barbaridades, y resulta que uno dice una barbaridad, por ejemplo, en estos mismos del... Pero a alguien le ríe la gracia. No solamente tiene un montón de me gustas. No solamente por ejemplo, el coronavirus, que tan grave es, he visto verdaderas barbaridades, y tienen 300.000 descargas, y le dicen que eres fabuloso, que eres fantástico, y tú dices, si se está inventando de 100 palabras, 101. Ya. El tema es muy complicado, cómo la mente humana es capaz de... El ego y el libre albedrío utilizado al servicio del ego, pensando en ganar dinero o ganar popularidad, ¿cómo puedo mentir sabiendo que miento y haciéndome totalmente inconsciente de hasta dónde puede esa mentira llegar y hacer daño? En esto también, ¿no? En convertir a niños pequeños, adoctrinarlos o manipular sus mentes hacia que todo es mentira, o que todo está manipulado, o que todo le va a hacer daño. Hay un problema aquí, y es
la única forma de cambiarlo, pienso yo, que es a nivel individual, la responsabilidad, es decir, tener en cuenta y analizar hasta dónde llegan nuestros actos y lo que decimos. También nosotros aquí tenemos que hacerlo. Por eso insisto mucho en que, aunque a veces lo que digamos parezcan nimiedades, barbaridades o locuras, están publicadas. Claro, son cosas que ocurren en la sociedad. Llega hasta la otra punta del mundo, a los 5 continentes. Sí, y te voy a decir, que por cierto, muchísimas gracias a todos los oyentes por vuestro apoyo, y cuando viene Paco, evidentemente muchísimos sois los que yo te voy a dar que venga. Yo lo estoy intentando convencer de que venga más, Me cuesta muchísimo, pero sí intentaré venir siempre que pueda, y si es más, mejor. Te voy a dar datos de un análisis de valores que no lo ha hecho cualquiera, lo ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, que tiene grandísimos expertos, y ellos se han entrevistado con miles de jóvenes de la juventud llega hasta los 30 años, pues jóvenes en la franja de 15 a 30 años. Ellos se han entrevistado para saber cómo están los valores en la sociedad, pero desde el punto de vista de ellos mismos, cómo ve la juventud a la propia juventud. Y los rasgos en los que se autodefinen, fíjate, entre ser cínicos o ser sinceros, están divididos. Prácticamente el 50%, 45,9% los cínicos, se ven como cínicos el 45,9% y se ven como muy sinceros el 45,8%. Cínico, pero quizás desde el punto de vista de la falsedad social, ¿no? Decirte algo sabiendo que es mentira. Qué guapo, qué guapa estás, te veo más joven y te veo un índice más de sinceridad, falsedad, podríamos decir. ¿Qué régimen estás haciendo aunque pese 190 kilos, ¿no? Efectivamente. Y decirlo con algo de cinismo, ¿no? Sí. Bueno, inmaduros, ¿se ven inmaduros? Bueno, pues fíjate que aquí hay un síntoma para mí muy claro. El 63,6% de los jóvenes se ven más inmaduros de la edad que tienen. Es decir, el síndrome de Peter Pan. Claro, quieren ser niños que los atiendan otros y que les paguen las facturas otros. Pasa que saben todo, pero cuando tienen un problema, muchos padres lo dicen, que se pierden. Ya no saben. A lo más mínimo, como se dice aquí en España, se ahoga en un vaso de agua. Y quizás, no sé si es culpa, pero se lo damos todo hecho. La responsabilidad es que se le soluciona todo eso. Quizás la resolución es una de las cosas que te quería preguntar. Me da la disciplina se ha perdido. No, más que la disciplina, la posibilidad de resolución de problemas. Cuando hay un problema, muchas veces quizás mi percepción, que puede ser puntual, pero también una visión amplia, pierde en el problema. Ahora incluso uno tiene una enfermedad, se va a internet, busca las soluciones, es capaz de discutir, en mi caso con el médico, aunque esté diciendo una barbaridad, Yo tengo compañeros pues que le han dicho de todo porque presentan una enfermedad, le presento un tratamiento y en internet viene un tratamiento del gurú blanquecino y le discuten porque es lo que tiene que hacer, porque el gurú blanquecino, que no existe, y si hay alguno, pues lo siento porque no he tomado el nombre de ningún lado, pues el gurú blanquecino le ha dicho pues que tiene que ponerse de puntilla del dedo pequeño del pie izquierdo y levantar el dedo a derecho en las mañanas que haga frío y que sea a las 3 de la mañana. No sé, barbaridades de ese tipo, ¿no? Eso sí, todo esto, pues si puede ser vendiendo su producto, mejor. Yo ahí podría decir que es que en la juventud se ha extendido una idea de que la sociedad es dañina y hay que desconfiar de las autoridades sociales. Pero Paco, ¿quién no tiene un vecino, una vecina que es arquitecto, abogado, ingeniero, notario, sabe de todo? Y a lo mejor lo que ha visto en un programa de cierto canal de televisión. Sí, tenemos un nivel de acceso tan grande a tanta información especializada que si unimos eso a cómo vemos la deriva política, los desfalcos, los fraudes que realizan los políticos, cómo una determinada política está confeccionada y pensada para favorecer a la industria. Por ejemplo, en España se desarrolló algo tan extraordinariamente extraño como el impuesto al sol. Sí. Era más caro que tú tuvieses placas solares que contratases carísima la electricidad que produce una gran empresa.
teniendo sola punta pala en España, ¿no? Cuando estas nuevas generaciones ven estos comportamientos, cuando ven que los sistemas educativos donde los libros de hace 3 años decían una cosa y valían para una cosa, hoy te lo modifica un sistema educativo nuevo y ya esta cosa parece que se diluye y toma más importancia otra, cuando los niños ven esto se desorientan, y cuando se desorientan buscan por sí mismos al gurú blanquecino en el que creen más que en su propio gobierno. Es decir, hay una consecuencia de cómo estamos llevando la sociedad, los adultos, y cómo están enfocando los políticos, qué temas les dan prioridad a los políticos, cómo no se ponen de acuerdo en nada, cómo no consiguen beneficiar a la mayoría, porque cada uno está gobernando para su mayoría y lo dicen. Nosotros gobernamos para nuestra mayoría, para nuestros votantes. Para nuestros votantes. Luego dicen que es para en general, pero no es cierto. Lo que vemos no es cierto. No se ponen de acuerdo para llegar a todas las capas de la sociedad posible. No toman acuerdos comunes. Se distancian y se radicalizan. Sigo con el centro de investigaciones. En la contaminación mundial. Hablan mucho, pues que la contaminación mundial, el exceso de CO2, el exceso... Bueno, pues nadie habla. Y yo es una de las cosas que me ha llamado la atención, no quiero entrar por este tema de otro tema, pues que en Amazonía se ha encontrado un árbol que mide 80 y tantos metros y que su tasa de absorción de CO2 como 100 hectáreas de árboles. Aquí nadie ha hablado de, mira, vamos a replantar, no replantear, sino replantear y replantar aquellas zonas que se han quemado, vemos ahora en Australia, o quemar zonas mundiales que se han quemado, que esas plantas reabsorben el CO2, aumentan el oxígeno, que se conoce desde hace tiempo, vamos, yo desde que era pequeño, que las plantas, el balance de oxígeno y de anhídrido carbónico es muy positivo. Se elimina mucho más oxígeno, se oxigena más el ambiente y se elimina el anhídrido carbónico. No, vamos a producir menos, pero tú me vas a vender o yo te voy a vender mi exceso de CO2, tú me vas a vender tu capacidad, no voy a hacer por beneficiar. O lugares que dicen, pues vamos a vender energía eléctrica, que teóricamente la de los combustibles contamina, pero solamente el 30% es energía limpia, el 70% o el 60%. Tiene que ser energía sucia. Energía sucia. Y luego decimos que lo vamos a solucionar todo cobrando las bolsas de plástico a 5 céntimos. Claro. En vez de dejar de fabricar bolsas de plástico. Efectivamente, no bolsa reciclable, sino la palabra reciclable lo utilizan a reutilizable. Por lo cual, yo a esa persona que lo ha escrito, que se supone que es un ministeriable, porque el último que firma es un ministeriable, un señor ministerio, una señora ministerio, pues él tiene que aprender lo que es reciclable a reutilizable. Reciclable es que tú no vas a contaminar, que lo vas a reciclar y que se puede de nuevo reutilizar. Reutilizable, que tú lo puedes reutilizar aunque sea contaminante. Es una de las cosas que desgraciadamente ocurre así. Sí, pues siguiendo con esto con esta investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, resulta que los niños, o los jóvenes, en cuanto a egoístas o generosos, ¿qué dirás? ¿Cómo se ven ellos mismos? No generosos, por supuesto. Pues no, fíjate qué curioso, ellos se ven en un 57,7% como más egoístas que generosos. Es decir, son conscientes, Miguel Ángel, pero tenemos que orientarlos correctamente. Y el problema está en el tipo de sociedad económicamente salvaje, políticamente lucha por el poder salvaje, mentirosa que hemos desarrollado. Ellos saben lo que hay y quizá lo que están planteando, lo que están demostrando estos estudios del Centro de Investigación Ragnar Frisch de Noruega, con 730.000 sujetos analizados y valorados, lo que está poniendo de manifiesto es que la juventud está exponiendo un desafío. Me voy a abandonar para que me cuides. El síndrome de Peter Pan es una indicación a los políticos, para que de una puñetera vez empiecen a solucionar problemas comunes y se preocupen de lo importante. En Estados Unidos, de que el hijo ha denunciado a los padres porque lo quieren echar de casa con cerca de 40 años. Y el caso más pero hay que darle expectativas. Más absurdo es que la expectativa de este chico es que no quería, de este hombre es que ya no quería trabajar, quería que lo mantuviesen los padres. Sí, pero hace bueno el dicho de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Es muy de aquí.
Pero es que en lo máximo es un hijo que denunció en la India, denunció a sus padres porque no le había pedido permiso para vivir, que por un momento de placer sí, la habían hecho venir. Lo recuerdo, claro, sí, yo no pedí venir. Efectivamente, yo creo que todo vale, ojo, y si hubiera colado, pues mira... Sí, quizá este estudio tenga alguna parte o en algún sitio donde pueda haber ese retraso puntual, no lo sé. ¿Qué más pregunta hace? Porque es muy interesante, sí, bueno, mira, porque como ellos se ven, no es como lo vemos nosotros, claro. Esto es muy curioso también. ¿Cómo se ven? ¿Dogmáticos, es decir, rígidos de opinión, o se ven tolerantes? Bueno, curiosamente... Van a ser tolerantes, me imagino. Esto sí, claro. Ellos se entienden como tolerantes. Claro. Luego hay que demostrar esa tolerancia, claro, también es verdad. Claro. ¿Se ven dependientes o se ven autónomos? Volvemos al síndrome de Peter Pan. Autónomo, pero que mis padres me den el dinero, ¿no? En un 68,4% se ven dependientes. Ajá. Es más, yo diría que quieren ser dependientes. ¿Se ven indiferentes ante los problemas sociales o se ven comprometidos? 58,8% se ven indiferentes, siguen siendo niños, síndromes de Peter Pan, que lo solucionen otros o que me ofrezcan una solución. Algo muy grave, Paco, porque los problemas sociales no es solamente que las calles estén sucias, sino el hambre, las necesidades, la salud y el bienestar. Uh-huh. Y a ellos les da igual. Mientras yo esté bien, me da igual. Por lo cual, ellos realmente son egoístas, ¿no? Sí, se va verificando el estudio de unos puntos con otros. En cuanto a a protestar, el nivel de protesta o de conformidad con los asuntos sociales, altísimo. Resulta, bueno, pues curiosamente aquí están divididos. Porque los que quieren protestar sobre los problemas sociales son el 48,9%, y los conformistas, que les da igual, 42,8%. Prefieren quedarse como están, ¿no? Bueno, esto es... No lo sé, porque mira, salía una noticia, estoy diciendo de memoria, sobre la activista Greta Thunberg, de que las cosas todo natural y demás, y la criticaban que la ropa que llevaba no era de nada natural, era producida por un sistema que contaminaba y que con una serie de elementos contaminantes, ¿no? Hay una gran incoherencia social a todos los niveles, especialmente político, pero en este caso de esta chica también alguien debería asesorar que debe predicar con el ejemplo, es la mejor manera a estos niveles de predicar. Y desconozco si era verdad o no, pero ella ha cruzado el Atlántico para luchar contra los combustibles fósiles, pero lo ha cruzado en un velero que está realizado en resina, en composites que son derivados directos del petróleo. Y de eso tú sabes bastante. Sí, porque has estado muchos años navegando. Bueno, además, para confeccionar, para ejecutar esta obra, diseñar este casco y llevarlo a cabo, toda esa industria genera unos vertidos enormes y se nutre principalmente de electricidad derivada del petróleo. No es el barco de Noé, precisamente, ¿verdad? No es de madera y no está hecho... Ni las telas son de lino ni de seda. Sí. Entonces tú me dirás la coherencia. Yo entiendo el mensaje de Greta Thunberg. Sí. El mensaje, yo creo que... El mensaje es importante. Cualquier cosa. Debemos proteger nuestro planeta, es lo único que tenemos hasta ahora. Cualquier cosa que nos lleve el foco de atención sobre el problema ecológico mundial es muy importante y hay que valorar positivamente. Pero hay incoherencias en el mensaje que le abren grietas y propician que los grandes detractores le ataquen sin piedad a Greta. Y es normal, porque un mensaje cuanto más coherente se hace consistente, carente de grietas y difícil de atacar, y por lo tanto tiene más impacto positivo en la sociedad. En este caso, la gente genera dudas sobre si esta chica, haciendo lo que hace, estará dirigida por alguien que tiene intereses. Y esto es lo primero que vemos en las redes sociales. Claro, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en las redes sociales, vuelvo otra vez al coronavirus. En un periódico conocido aparece en subrayado en negro, después tú lees y no significa, pero lo que tú lees, una de las cosas que también me gustaría que comentásemos, cómo estos jóvenes y todo, en realidad leemos la parte en negrita y no leemos el artículo en profundidad. Cuando hablan de que si a España, por ejemplo, llegaría el coronavirus,
y decía que es que no hay vuelos directos de Wuhan a España. Es que viene en negrita. Después empieza a explicarte de que aunque no vengan estos aviones directos, evidentemente por la mundialidad o por la globalización planetaria, evidentemente puede llegar. Es obvio que lo más... Pero lo que aparece, lo que primero te subraya, que no hay vuelos directos. No hay vuelos directos, ¿no? No, entonces... Está bien, si claro, no hay vuelos directos estamos a salvo, ¿no? El que lea lo de negrito, pues dirá, no hay vuelos directos, pues no hay posibilidad de... Y, claro. si además lo dicen los de mi signo político, eso es verdad a rajatabla, ¿no? Sí, y ya estamos... Si me adoctrinan lo del signo A, B o C, por eso digo, no vamos a decir ni colores que parece vayan... Que otra cosa, se apoderan de unos colores... Pues que a lo mejor a mí me gusta el color que sea, pero no me gusta el adoctrinamiento que dan. Bueno, a mí lo que me gusta es reflexionar y claro. Hoy me gusta un color y mañana puede gustarme otro. Claro. O puede gustarme rasgos o tonos de varios colores. Yo creo que más me gustan las personas que, desgraciadamente, no veo mucho que sean positivos. De hecho, hay incluso presidentes de otras comunidades que yo votaría, ojalá pudiese votar, porque me parece auténtico que no se pueden votar aquí. Bueno, eso, el tema de política, en el futuro estoy convencido de que se verá a los políticos como los causantes de esta involución y de no propiciar una evolución superior y más positiva para el país. Es uno de los elementos que habrá que superar a la política. Hay grupos, ya no de políticos, hay grupos que le interesa que seamos no corderos, sino encima borrego, que cada vez conozcamos menos, cada vez seamos más ignorantes en general, porque cuanto más ignorantes seamos, sabemos que hay tintes políticos en todo el mundo, de derecha, de izquierda, del medio, da igual, que cuanto más borrego, más controlan las masas. Yo pienso que a la política a nivel mundial, pero sobre todo en España se está demostrando más que nunca, lo que le interesa es mantenernos divididos y en esa división con posturas lo más radicalizadas posible y llevar nuestra atención a problemas que realmente no son los problemas básicos que hay que resolver. Paco, pan y circo, ya lo decían los romanos. Sí, viene desde la noche de los tiempos. Por eso digo, claro. ¿Qué más preguntas le han hecho? Bueno, yo para resumir, para acabar con esto y meternos en otro misterio que sí que está siendo un misterio curiosísimo, para acabar con esto diría que la política y la estructura social que hemos creado y hemos desarrollado lleva a todas estas cosas, a que inconscientemente los niños, los jóvenes estén tomando una actitud de desafío a las normas, de dejadez, de solucionarlo vosotros porque el problema lo habéis causado vosotros. Yo pienso que va por ahí. De todas maneras, también puede ser que esta involución que detectan estos estudios se pueda deber a que a la forma en la que se mide. A lo mejor los parámetros y la estructura cerebral de las nuevas generaciones debe tener en cuenta más las emociones, la inteligencia emocional. La falta de expectativa se une, deprime y hace al niño dejado, que le duele, indolente, ¿no? Desordenado, no quiero hacer nada, que lo hagan mis padres, que ellos son los que han votado y mantienen este sistema. O alguien me lo hará, ¿no? También el exceso de ocio y el exceso de derechos y ausencia de obligaciones. Parece que aquí obligaciones de respeto hacia los demás parece que nadie las tiene en cuenta o que ni siquiera existen para muchos. Lo único que existen son mis derechos. Oiga, que yo tengo derechos, pero también tienes obligaciones. Primero cumple, a mí de chiquitito me explicaron y se me quedó para mucho tiempo, primero cumple tus obligaciones y gánate los derechos. Pero eran otros tiempos. Desgraciadamente las cosas no son así. No, hoy día primero mis derechos y luego a ver si cumplo, ¿no? Sí. Es curioso. Bueno, el caso es que, acabando con este tema, el misterio que sí que tiene más tintes de misterio, aparte de lo misterioso que es el desarrollo humano y el desarrollo social y el desarrollo de la propia personalidad. Tiene una intríngulis que a mí siempre me ha encantado. Bueno, pues el otro tema es un mal que es selectivo y que hoy por hoy, 20 y tantos años después de aparecer el primer caso, sigue sin resolver y ocurre solamente en Suecia. Este se llama síndrome de resignación
Y ocurre, curiosamente, las víctimas solo están en la franja de entre 7 y 19 años. ¿En qué consiste? Caen en un coma, en un estado catatónico, en el que no controlan esfínteres, no sienten dolor, un coma, un estado de catatonia. Entre los 7 y los 19 años, solo en Suecia, desde hace más de 20 años. Cuestión curiosa. Pertenecen todos a familias solicitantes de asilo. Provienen principalmente de países como la antigua Unión Soviética, los Balcanes, etnias gitanas, yazidíes, es decir, todos tienen una zona oriental de la posición de nuestra Europa, de Suecia, y les ocurre, en un primer momento pensaron que estaban siendo inducidos por las familias. O un problema genético, ¿no? Como ocurre, yo no, recuerdo se ha demostrado que el pueblo Hmong de Laos que morían por la noche, ese síndrome de muerte súbita nocturna, que era un caso genético, que era un síndrome de Brugada, que le llamaban, un trastorno cardíaco. En este caso podría ser una narcolepsia genética, que también lo hay. Pues la genética es difícil de explicar porque la población es muy diversa, aunque la procedencia siempre es de países del este, de la zona donde los Balcanes, donde se llevó a cabo la guerra de Bosnia, la guerra de los Balcanes, toda esa zona de Bosnia, Croacia, refugiados de la Unión Soviética, incluso creo que algún sirio, o sea, no tienen genéticamente una relación o una etnia en la que se pueda... Bueno, pues en un primer momento, cuando empezaron estos casos, se dieron cuenta de que pertenecían a gente que estaba pidiendo asilo. Toda la familia estaba amenazada de deportación. Pensaron en una simulación, pero no sienten dolor. O una intoxicación, ¿no? Lo sí, que habría pero que pensar. No sienten dolor, y los estudios médicos demuestran una y otra vez que no hay simulación posible. Dejan de estar conscientes. No pueden de coma, ¿no? Un coma. Es sí. Auténticamente un coma. Perder un estado, automatismo, lo único que respira, pero poco más. Puedes apuñalarlos que no va a despertar, ¿no? Tienen que ser sometidos a una monitorización hospitalaria y a estar enchufados a una máquina y a estar con sondas para realizar el cuerpo su funcionamiento excretor normal y poder gestionar este organismo que sigue vivo pero no reacciona. Franja de edad, recordemos, 7-19 años. Familias amenazadas de expulsión. Solo en Suecia, en las mismas circunstancias. En otros lugares del mundo de gente de la misma zona no se ha dado. Solo en Suecia. Síndrome de resignación. Primera historia puede ser una simulación, se descarta porque hay un coma que es real. Segunda historia es un estado de estrés vivido o absorbido de la familia para impedir la deportación. Bueno, pues hay casos en los que han recibido la autorización de asilo y han permanecido hasta 2 años en coma. Hay, al contrario, efectivamente, hay quien estaba en coma, ha recibido la autorización y tampoco ha despertado en el acto. Vuelven, por lo cual vuelven mucho, ¿no? Entonces vuelven mucho, han tardado hasta 2 años, pero es que hay algunos que, teniendo ya la autorización de residir en el país, vuelven a caer en ese coma. No saben exactamente qué está ocurriendo, pero el síndrome de resignación, que lo han bautizado, se sigue dando a día de hoy y ya lleva más de 20 años, desde 1998 que se documentó el primer caso. Bueno, llegó a tal nivel de alarma en Suecia este tema que empezaron la población a reunir firmas para impedir que estos niños fueran deportados y que sus familias se les revisaran los casos para poder seguir residiendo en Suecia. Llegaron a 60.000 firmas y el gobierno se vio tan presionado que autorizó que 30.000 casos fuesen revisados. No salieron del coma, salieron
5 meses después, 8 meses después, incluso algunos 2 años después, y alguno de ellos tuvo recaídas. Sigue a día de hoy siendo un misterio médico. ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es? Parece que el desencadenante está claro: situación de estrés familiar y de amenaza de volver a un sitio en el que pueden morir de hambre. Su futuro es o la muerte o la miseria, y allí en Suecia están viendo el cielo. Claro, lo que pasa es que, bueno, hablan también en Pero algunos casos de yo fraude. diría, Miguel Ángel, discúlpame Sí. que acabe, yo diría que nuestra mente tiene resortes automáticos Para desconectarse. para una desconexión que total. lleve al coma, De hecho, y que quedan residuos que por eso hay recaídas posteriores inexplicables. Pero pienso que la expectativa de vida que tienen estos niños en su origen les propicia, cuando llegan allí, un impacto de un cambio de sociedad, de entorno tan sumamente brutal, de un sitio que tiene barro y piedras y cabañas de cartón y madera, y la gente se muere a tu alrededor, o viene un señor con una pistola y los mata porque sí, claro. y llegan a Suecia, que es un sitio extraordinario, y su mente tiene ese resorte para que desconectarse. no sabemos cómo Claro. funciona, y desconecta. Claro, lo que pasa Pero es que los médicos dicen que hay casos que también van en contra de esta afirmación. Hay casos que parecen absolutamente mecánicos, que no tienen nada que ver, porque vienen de entornos muy similares a Suecia, pero siempre hay la amenaza de deportación sobre la familia. Lo que sí llama la atención es que lo relacionan con la catatonía, con el proceso catatónico, y en el tratamiento lo que indican es que se eviten estas situaciones de estrés. En la recuperación aumenta la sensación de seguridad, o sea, que realmente lo que indica que, como yo digo muchas veces, que la medicina te sigue sorprendiendo una y otra vez, el cuerpo humano sigue sorprendiéndote una y otra vez, y ocurre siempre en gente joven, que llama la atención, que en gente más mayores no se ha encontrado ningún caso de esto real, porque evidentemente... Ese es algo que alimenta el misterio. Solo hay una franja de edad, nadie sale. Solo en Suecia. Solo en Suecia. Nadie mayor de 19 años, nadie menor de 7 años. Hay grandes especialistas en neurología. El doctor Salín, por ejemplo, dice que una cosa es el trauma y otra cosa la condición de refugiado. El trauma a veces no le encuentran una conexión con esa condición de refugiado. De hecho, dice que hay casos de niños que enferman cuando su familia ya se encuentra con la residencia resuelta y viviendo tranquilamente en el país, y otros que se recuperan pese a no tenerla, es decir, están bien y no le han concedido la residencia y siguen estando bien. Ahí está el misterio, Miguel Ángel. Eso os toca a los médicos, quebraros la cabeza. Realmente un cuadro desconocido, como otros muchísimos que ocurren. A algunos se les dará esa explicación y hay otros que no se encuentran la explicación, como este síndrome. Sí, ya te digo que allí los especialistas, neurólogos, sociólogos, médicos, están analizando cuál puede ser la causa real, cuáles son los componentes, porque siempre le falla alguno, y llevan más de 20 años, gente que vino de Kosovo, se recuperó sin tener residencia, como decía, y por eso lanzan la idea de que el trauma, de que puede ser el trauma y no el estatus migratorio, o sea, el trauma que han recibido en origen, el desencadenante tiempo después en una sociedad placentera, pacífica y tranquila. Sin embargo, no hay un protocolo definido, excepto cuidados intensivos por un coma, y esperar a que de por sí despierten de ese coma. Alguno ha tardado 2 años y cuando se ha despertado todavía no tenía la residencia su familia. Paco, nos queda muy poquito tiempo para terminar, y a mí me gustaría sobre la involución humana o la involución juvenil. Pensamos que vamos evolucionando, y hay veces que la evolución es una evolución inversa, yo creo que podríamos llamarlo así. Sobre todo esto que ha investigado, ¿cuál es la perspectiva que puede existir? Pues mira, yo pienso que todo lo que ocurre en la sociedad es un desafío para mejorarnos. Como personas
tener en cuenta lo que ocurre alrededor, lo que les ocurre a otros, lo que nos ocurre como sociedad, para intentar mejorar, primero particularmente, y luego, cuando estos niños lleguen a puestos de responsabilidad, cuando lleguen a niveles políticos, que se den de una puñetera vez cuenta que es el modelo económico-social que hemos desarrollado, con sus tremendas incoherencias, con sus leyes abusivas, lo que propicia el comportamiento sociológico, y cómo determinadas franjas de edad miran al futuro y no ven nada, solo ven incoherencia y mentira para ganar dinero, para ganar poder. Una sociedad más limpia. Hablamos de sociedad como si fuese un ser humano, un organismo vivo pensante. Una sociedad limpia que pretenda solucionar los problemas de la mayoría, que no se radicalice y que cuando entra una sección radical pretenda solo beneficiar a los suyos, despreciando al resto. Claro. Con eso por delante, con un sistema económico obsoleto que fabrica una especie de esclavo que trabaja toda su vida para no tener nunca nada, por ejemplo, para estar siempre pagando una hipoteca, para no tener las necesidades básicas a veces bien cubiertas, para vivir en un esfuerzo eterno para solucionarme los problemas. Eso es la mayoría social, donde hay una cúpula de gente incoherente, cínica, que te dice lo que quieres oír, pero a cambio hace lo contrario. Para mantenerse en el poder hace lo que sea. Toda la política. Hay que superar a los políticos, o por lo menos la forma de actuar política de ahora. Eso debe quedar en el pasado, donde, no sé, la sociedad ideal es lo que estoy definiendo o queriendo definir, y quizá la sociedad ideal no exista. El mundo feliz de Aldous Huxley, que al final no era tan feliz. No era tan feliz porque estaba controlado. Pero quizá, ¿no? Desgraciadamente sí se podrían arreglar. Pero hay un punto intermedio de información que dan estos problemas sociológicos, estos problemas de la juventud, que debe ser tenido en cuenta. Claro. Y tenemos que analizar por qué ocurren todas estas cosas y acabar con esta deriva social autodestructiva, y sobre todo con el problema de la ecología y la contaminación, la quema de combustibles fósiles. Habiendo tecnología de sobra para no depender del petróleo, la economía se mete por medio y nos hace depender del petróleo. Combustible también orgánico, estamos hablando de la madera, que parece que mucha gente se olvida que en muchos sitios queman la madera, el carbón, que la luz o la electricidad en países como España no se obtienen el 100% por energía limpia, sino una gran parte por energía sucia, cuando tenemos sol, podíamos tener energía eólica para obtenerla. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Yo creo que esa parte deberemos plantearlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos posibilidades para obtener energía limpia, en este caso, y les doy una reflexión, no la obtenemos. En cambio, países como Noruega, que tienen petróleo, obtienen energía limpia, y ellos la luz es de energía limpia y muchos elementos son de energía limpia, por lo cual quizás deberemos aprovechar lo positivo y no, como ocurre en países como España, limitar los vehículos cuando las calderas de la ciudad que están prohibiendo son de gasoil, muchas de ellas, cuando muchos de los medios de comunicación de transporte siguen siendo de combustible, o la electricidad no se obtiene de energía limpia. Por lo cual esa disonancia, ¿no? Cuando hay sol, cuando hay viento, cuando hay otra energía, saltos de agua que se pueden utilizar, pues evidentemente, ¿por qué no se utilizan? Es la gran pregunta, Paco. Eso sí que es un misterio, y la verdad que... En resumen es esto, ¿no? La sociedad condiciona, habría que relacionar comportamiento político, lleva a un comportamiento social, y ese comportamiento social lleva a unos padecimientos, a una corrupción de valores, pérdida de valores, incluso aparentemente pérdida de capacidad cognitiva, que puede venir por otras causas derivadas de la acción de los dirigentes. El comportamiento humano también, de verdad, es un gran misterio. Aunque, también nos hemos vuelto demasiado cómodos, ¿eh? No caigamos en manos de la tecnología y las comodidades, y ejercitemos un poquito nuestro cerebro para ser mejores personas. Yo creo que es básico. Y para estar mejor. También decía mens sana in corpore sano, ¿no? Decía, y yo creo que es verdad, que cuanto más se
ejercita el cerebro, más se vive, y lo que se vive mejor. Fíjate. Pienso que sí. Muchas gracias, Paco. A ti, Miguel Ángel, un abrazo a todos. Un abrazo, adiós. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.